Si estás estudiando para el examen de certificación CAPM o tienes planificado certificarte como CAPM de PMI, es importante que conozcas algunos cambios que se implementarán a partir de octubre de este año. En este video analizaremos cuáles son esos cambios y cómo afectarán al examen de certificación CAPM. En primer lugar, revisemos algunos aspectos importantes acerca de la certificación CAPM. Si es la primera vez que escuchas acerca de esta certificación, déjame decirte que es una certificación de técnico certificado en dirección de proyectos. Y esta certificación está enfocada justamente en personas que son recién graduadas o que están recién graduadas de la universidad, inician en el mundo de proyectos o tienen poca experiencia o nula experiencia en la gestión de proyectos. Pero sin embargo, están interesados en conocer este mundo y sobre todo, esta certificación te permite demostrar que conoces el estándar del PMI para de esa manera destacar tu currículum vitae. Una vez que conocemos estos temas de la certificación, veamos cómo está enfocado el examen de certificación CAPM. En primer lugar, debemos conocer que el CAPM o el examen de certificación CAPM se basa en un documento conocido como ECO. Este documento contiene todos los temas que serán abordados dentro del examen de certificación. Actualmente la versión vigente del examen es el ECO 2018 y este se mantendrá hasta octubre de este año. Recuerda que dentro de marcocalle.com tú puedes encontrar un simulador completo con más de 6 exámenes y 400 preguntas que te ayudarán justamente en tu preparación hasta esta certificación. Este simulador está alineado completamente con la versión actual del ECO, que es la 2018, y se mantendrá vigente hasta octubre del 2022, fecha en la cual el examen va a cambiar. Por ende, si estás estudiando y hasta octubre del 2022, este simulador te será de mucha utilidad para tu preparación. Pero a partir de octubre del 2022 existirá una actualización, que es justamente la que vemos acá, la actualización del ECO 2022. Este esquema nuevo se basa ahora en 4 elementos que tendrán mucho que ver dentro del examen. En primer lugar, pasamos a tener lo que teníamos anteriormente en el examen CAPM, que eran las áreas de conocimiento, que eran las 10 áreas de conocimiento, a tener ahora dominios, y estos dominios serán 4. Tenemos un dominio relacionado con los fundamentos y conceptos fundamentales de gestión de proyectos, con un 36% de peso en el examen. Adicionalmente tendremos un segundo dominio enfocado en temas predictivos y en metodologías basadas en planificación. Este tendrá un 17% de peso en el examen. El tercer dominio se trata de los marcos y metodologías de trabajo ágiles o adaptativas, que básicamente tendrá un 20% de peso en el examen. Y finalmente tendremos los marcos de trabajo de análisis de negocios o business analysis, con un 27% de peso en el examen. Como vemos, estos elementos de acá son muy diferentes a lo que tenemos en el PMBOK sexta edición, en el PMBOK séptima edición. Ahora el examen CAPM no se va a basar únicamente en un solo libro como teníamos hasta la versión anterior, en donde nos basábamos únicamente en el PMBOK sexta edición, sino que ahora tenemos un conjunto de elementos y dominios que tenemos que conocer para poder aprobar esta certificación. Ahora analicemos cada uno de estos dominios. El primer dominio es justamente el de fundamentos de gestión de proyectos y conceptos claves. Este dominio tiene un 36% de peso para el examen. Acá tenemos 5 tareas. ¿Qué son estas tareas? Son elementos o son cosas que el director del proyecto debe hacer justamente para poder tener una gestión de proyectos adecuada. En este dominio, las tareas son, en primer lugar, demostrar un entendimiento de los distintos ciclos de vida del proyecto y procesos que existen dentro de un proyecto. De esta manera, ahora no solamente tendremos que conocer y tener un entendimiento de lo que son los ciclos de vida de un proyecto predictivo, sino también de un proyecto ágil, un proyecto híbrido, un proyecto iterativo o adaptativo. Todos estos elementos formarán parte del examen. Y adicionalmente, no solamente entender esto, sino demostrar un entendimiento, es decir, poner en práctica justamente esto. La segunda tarea será demostrar un entendimiento en la gestión de la planificación de un proyecto. Es entender cómo se planifica un proyecto. Recordemos que la planificación está tanto en el tema adaptativo como en el tema predictivo. Y es importante y necesario entender cómo funciona esta planificación en los diferentes marcos de trabajo. La tercera tarea será demostrar un entendimiento de los roles y responsabilidades dentro de un proyecto.
En un proyecto existen diferentes roles como por ejemplo el director del proyecto, el patrocinador, los interesados, los sponsors, los miembros del equipo. Inclusive podemos considerar al product owner o dueño del producto, el líder ágil, el equipo de desarrollo. Todos estos roles deberemos nosotros entender y comprender y sobre todo saber cuáles son sus responsabilidades y esto entrará dentro del examen. La tarea número 4 será determinar cómo realizar el seguimiento y la ejecución de las estrategias planificadas en los diferentes marcos de trabajo. Por ejemplo, cómo seguir o cómo realizar un seguimiento de las comunicaciones, de los riesgos que se presentan en un proyecto, del cronograma en sí, del alcance. Todos estos elementos entrarán dentro del examen de certificación CAPM y sobre todo es una habilidad que todo director de proyecto y toda persona que está trabajando con proyectos debe conocer. La quinta tarea será demostrar un entendimiento de las herramientas y técnicas comunes para resolver problemas. Este es un tema fundamental y clave y es una habilidad que los directores de proyectos y las personas que trabajamos en proyectos debemos tener. Se trata de saber cómo realizar correctamente una resolución de problemas o resolución de conflictos. Qué técnicas podemos ocupar y cómo podemos justamente realizar una resolución de conflictos de manera adecuada. Como vemos, el examen CAPM en función de lo que estamos analizando ahora ha cambiado completamente. Anteriormente el examen se basaba únicamente en temas teóricos y estos temas teóricos estaban basados netamente en el PMBOK sexta edición. Pero ahora vamos a la práctica y estamos poniendo en práctica todos estos conceptos y estas habilidades que vemos acá o estas tareas que el director del proyecto debe generar o debe realizar estarán basadas netamente en temas más enfocados a la realidad, es decir, a la práctica del día a día de la gestión de proyectos. Este es uno de los cambios fundamentales que podremos ver. Esto nosotros analizamos y vemos en el dominio número 1, que es el más pesado. Tiene 36% de las preguntas estarán basadas en estos temas. El dominio 2, por otra parte, está basado en temas predictivos y en metodologías basadas en planes. Este tiene un 17% de peso dentro del examen. Acá tenemos únicamente 3 tareas. La primera será explicar cuándo es apropiado utilizar un enfoque predictivo, es decir, conocer cuándo es bueno utilizar un enfoque predictivo y sobre todo entender cómo funciona un enfoque predictivo. La segunda tarea es demostrar un entendimiento de la gestión de cronograma de un proyecto, que es algo fundamental dentro de un tema predictivo. Y la tarea número 3 es determinar cómo documentar el monitoreo y control de los proyectos predictivos basados en un plan. Estas 3 tareas serán evaluadas dentro de este dominio. Como vemos, nos basamos mucho en temas predictivos y sobre todo conocer cómo funcionan estos temas predictivos dentro de la gestión de proyectos. El tercer dominio se basa justamente en metodologías y marcos de trabajo ágiles o adaptativos. Un 20% del examen está enfocado en esto. Acá nosotros tenemos 5 tareas que son, en primer lugar, explicar cuándo es apropiado un enfoque adaptativo. Anteriormente veíamos cuándo es apropiado un enfoque predictivo, pero no solamente nos quedamos con el enfoque predictivo, sino también con el enfoque ágil o adaptativo. La segunda tarea se enfoca en determinar cómo planificar las iteraciones de un proyecto. Este es un tema que será evaluado y es importante conocer cómo se planifican estas iteraciones. Como te decía, la planificación, tanto ágil como predictiva, están dentro del examen. En tercer lugar tenemos, o como tercera tarea, determinar cómo documentar el control de los proyectos adaptativos. Como tarea número 4 tenemos explicar los componentes de un plan adaptativo. ¿Cuáles son los elementos que tienen un plan de gestión de proyectos con un enfoque adaptativo? Tal vez tendremos sprints, tendremos backlogs, tendremos diferentes elementos que tenemos que conocer y poder explicarlos. El examen se basa en no solamente conocer, sino tener la capacidad de poder explicar estos elementos a otras personas. Y finalmente, la quinta tarea que se evalúa dentro del dominio número 3 es determinar cómo preparar y ejecutar los pasos de la gestión de tareas. Estos 5 elementos son evaluados dentro del examen de certificación CAPM. El cuarto dominio que nosotros tenemos que conocer si estamos yendo a dar el examen de certificación CAPM a partir de octubre es el de Business Analysis, marcos de trabajo o frameworks de análisis de negocios. Este dominio tiene un 27% de peso, es uno de los más grandes y adicionalmente tiene 6 tareas.
Y esto se basa básicamente en demostrar un entendimiento de cómo funciona el análisis de negocio y cuáles son sus roles dentro de un proyecto. La segunda tarea se basa en determinar cómo llevar a cabo la comunicación con las partes interesadas. La tarea número 3 es determinar cómo recopilar los requisitos y cómo estos requisitos afectan al proyecto y afectan también al negocio. Es un elemento clave justamente el tema de Business Analysis. La tarea número 4 es demostrar un entendimiento del roadmap del producto, es decir, demostrar que conocemos cómo va a ser el camino para el desarrollo de ese producto. La tarea número 5 es determinar cómo las metodologías de los proyectos son influenciadas por los procesos de análisis de negocios. Y finalmente, la tarea número 6 será validar los requerimientos a través de la entrega de productos o Product Delivery. Como vemos, todos estos elementos o estos 4 dominios que forman parte ahora del examen de certificación CAPM están muy enfocados a escenarios reales de un proyecto, ya no tanto al tema teórico como vimos anteriormente. Ahora, de manera general podemos recordar lo siguiente. El examen de certificación CAPM se mantiene con las 150 preguntas que teníamos anteriormente en el examen anterior. De estas 150 preguntas, nosotros tendremos 3 horas para resolver este examen. Y 135 preguntas serán evaluadas, mientras que otras 15 preguntas no tendrán un puntaje. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros damos el examen de CAPM, 135 preguntas tendrán un puntaje, mientras que las otras 15 preguntas no tendrán ningún puntaje, así que no afectarán si respondemos correctamente o incorrectamente. Estas preguntas sirven justamente para la base de datos de PMI. Pero nosotros no conocemos cuáles son estas 15 preguntas que no serán o que no tendrán una calificación. De esa manera es recomendable que se respondan todas las preguntas. De esta manera podemos ver cómo existe un cambio radical entre el examen CAPM del 2018 al examen CAPM del 2022. Este cambio es bastante radical y, como te digo, no existe un solo material o un solo libro que tengamos que leer, sino esto va a ser una recopilación de varios libros. Dentro de marcocalle.com se está preparando un curso completo justamente enfocado al esquema de contenido del examen 2022 del examen CAPM. Así que podrás revisarlo ahí o podrás revisar en la parte baja el enlace al curso. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta puedes dejarla dentro de los comentarios. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.